Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor como siempre. En este video les voy a explicar cómo pueden integrar comentarios directamente desde Google a su sitio web. Y estoy haciendo este video porque en realidad ya llevo un buen rato buscando un plugin que me permita hacer esto y la verdad que no encontraba. Los que encontré parece que sí funcionaban bien, pero hacer la conexión con Google realmente era un fastidio. Tenías que hacer una API y era muy tardado y complicado. Entonces sí me tardé bastante hasta que por fin di con el plugin correcto. Y es lo que te quiero enseñar hoy. Te quiero ahorrar todo ese tiempo que yo gasté buscándolo y te voy a explicar paso a paso cómo tienes que hacer la conexión. Muy bien, entonces para esto lo primero que te quiero enseñar es cómo se va a ver cuando tú lo instales. Para comenzar te voy a mostrar mi página de inicio. Así es como lucía antes, le acabo de dar una renovación y como ya habrás visto en videos anteriores, era mi página de inicio. Es lo primero que hice cuando comencé a crear mi tienda en línea. Esta página la desarrollé con Gutenberg, pero como se me complicaba un poco entender la Gutenberg, me cambié a Elementor. Entonces así es como lucía anteriormente y ahora así es como luce. Como puedes ver, la idea en general es la misma, sin embargo el diseño es más llamativo y definitivamente editarlo es mucho más fácil. Entonces mira, vamos a ir bajando y aquí te voy a enseñar cómo es que va a quedar la integración de las reseñas escritas en Google. Hasta este punto era lo que ya tenía y aquí abajo es donde las integré. Como puedes ver, el diseño es muy limpio y se puede ver que realmente sí son opiniones verdaderas. Aquí tenemos el logo de Google y aquí tenemos aparte una palomita que dice que esta cuenta es verificada. Entonces de momento en mi cuenta de Google tengo 3 reseñas nada más, pero esto que ves aquí es un carrusel. Es decir, si tú tienes más reseñas, aquí irán apareciendo unas flechitas para ir a ambos lados y tú podrás ir viendo las reseñas que haya. Ok, entonces si te gusta cómo se ve, te voy a enseñar cómo puedes integrarlo a tu sitio web. Y para esto lo primero que tenemos que hacer es entrar al escritorio y ya estando en el escritorio nos vamos a ir a la parte de plugins, añadir nuevo y ya estando aquí vamos a escribir TrustIndex. Y nos aparecen estas opciones. El plugin que nosotros vamos a ocupar es este de aquí a la derecha que dice Widgets for Google Reviews. Antes que nada te comento, este es un plugin premium, es decir, tiene una parte gratuita pero también tiene una parte de pago. En esta ocasión nosotros únicamente vamos a ocupar la parte gratuita. Ok, entonces vamos a darle clic en instalar ahora, después en activar y una vez activo nos va a aparecer aquí en la barra lateral, en la parte de hasta abajo, TrustIndex. Vamos a dar clic y nos va a aparecer esta ventana. A mí me aparece así porque ya tengo configurado el plugin, pero vamos a regresarnos a la primera sección que te saldrá a ti, que es esta parte de conectar la plataforma de Google. Voy a dar clic y esto es lo que nos aparece. En mi caso, como puedes ver, tengo mi cuenta conectada, sin embargo a ti te saldrá aquí que pongas tu ID y eso es lo primero que vamos a hacer porque puede ser un problema encontrarlo. Te voy a explicar bien fácil cómo. Vamos a ir a la parte de Google y vamos a poner ID de Google Maps. Damos clic en buscar y el primer resultado que nos va a aparecer es este. Fíjate bien en la dirección porque puede que antes de este te aparezca otro resultado. Entonces vamos a dar clic y nos va a aparecer esta ventana. Ahora aquí nosotros vamos a buscar la ubicación de nuestro negocio. Por defecto aquí me aparece en Sydney, pero yo le voy a poner en menos y me voy a ir hasta México. Voy a ir dando doble clic hasta acercarme. Y ya que me encuentro cerca de mi ubicación, voy a poner el nombre del local. En mi caso, mi negocio se llama Siberi. Como puedes ver, cuando escribimos el nombre ya nos van a salir una lista de opciones y únicamente nos tocará darle clic sobre nuestro local o negocio. Una vez que nosotros le demos clic, nos va a aparecer este mensajito. Y aquí, como puedes ver, en esta parte nos va a dar nuestro ID. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es seleccionar todo, darle clic en Control C para copiar y regresarnos a nuestro escritorio. Y aquí en el plugin vamos a darle clic en Control V y le vamos a poner en conectar. Una vez que hacemos esto, tenemos que esperar un poquito a que cargue nuestros datos y ya nos va a aparecer así como lo tengo yo justo ahora. Ya que tenemos esto cargado, estamos listos para el siguiente paso, que es seleccionar diseño. Vamos a darle clic aquí y aquí nos van a salir todas las opciones de diseño que tiene este plugin. La verdad es que son muchas y hay para todos los gustos. Ya será cosa de que encuentres la que más te agrade a ti, y lo mejor de todo es que estas plantillas se adaptan perfectamente a tu sitio web, ya sea que lo veas en teléfono celular, en tablet o en computadora. Entonces aquí tú eliges la que más te guste. La que viste en mi página de inicio está aquí en la parte de deslizador y si no me equivoco es esta que dice control deslizante 2. Entonces ya sea que te guste esta o la que tú prefieras, vas a dar clic en seleccione y eso nos va a llevar al siguiente paso,
que es la parte de seleccionar estilo, y aquí como puedes ver es donde nosotros podemos cambiar la apariencia. Voy a bajar un poquito para que veas las opciones que te dan. La verdad es que son muy variadas, ya será cosa de estar aquí un buen rato buscando la que más te guste. En mi caso la que yo encontré con el fondo negro estaba aquí sí en la parte casi hasta abajo. Mira, tiene unos diseños bien padres, la verdad. El que yo seleccioné es este, pero bueno, lo mismo, tú agarras el que más te guste y das clic en selección. Eso nos va a llevar al siguiente paso, que es configurar widget. Voy a darle clic aquí y aquí nos va a aparecer primero una vista previa de cómo se va a ver. Más abajo nos va a aparecer ya la parte de la configuración. Tú aquí puedes filtrar tus calificaciones. Por ejemplo, si quieres mostrar todo, solamente de 4 a 5 estrellas, solamente de 3 a 5 estrellas, solamente 5 estrellas, aquí lo que tú elijas. En la siguiente parte seleccionar el idioma de las reseñas y en la última seleccionar el formato de la fecha. Del lado derecho tenemos otros ajustes, que es por ejemplo ocultar reseñas sin comentarios, como la que tengo aquí al principio, ocultar texto de calificación. Aquí por ejemplo le voy a quitar esta palomita y vas a ver cómo nos aparece en la parte de aquí abajo la calificación que tiene nuestra tienda o nuestro local. Así es como nos saldría. Yo prefiero que no me muestre eso, así que selecciono esta parte. Lo siguiente que podemos elegir es si queremos mostrar o no el icono de revisión verificada, o sea, esta palomita azul que ves aquí. También mostrar las flechas de navegación. Si tienes más reseñas, aquí te van a aparecer. Mostrar foto de las revisiones y habilitar animación, que es por ejemplo cuando yo pongo el mouse sobre cualquier reseña. Entonces, ya que tengamos eso como más nos guste, nos vamos a ir a la parte de aquí abajo en este botón que dice guardar y obtener código. Cuando tú des clic te va a llevar a la siguiente sección, que es esta quinta de aquí que dice insertar código. Yo le voy a dar clic porque esto ya lo tengo guardado y me va a abrir esta pestaña. Como puedes ver, aquí nos ha dado un shortcut, que es lo que nosotros vamos a ocupar. Más abajo tenemos este apartado por si es que tú quieres comprar el complemento. Aquí te van a decir los beneficios que obtienes, como por ejemplo añadir más plataformas de revisión. Ahorita nada más tenemos Google, pero en caso de que tú lo compres vas a tener acceso a todas estas que vienen aquí. Puedes por supuesto mezclar todas estas reseñas, y otra cosa que te permite hacer es actualizar automáticamente todas las revisiones, porque en nuestro caso que no tenemos el plugin premium nos va a tocar actualizar las reseñas de forma manual, y para esto nos vamos a ir a la parte que dice mis reseñas y aquí ya vamos a poder ver todas las que tengamos. Vamos a tener que dar clic en descargar nuevas reseñas y con eso ya se van a ir actualizando. Si tú lo llegas a comprar, todo esto ya se va a hacer de forma automática. Pero bueno, en cuanto a la configuración del plugin, eso es todo lo que tenemos. Ahora nos va a tocar insertarlo en una página y eso es muy sencillo, únicamente con el shortcut que nos dio. Nada más tenemos que copiarlo, ir a nuestra página donde queramos ponerlo e insertarlo. Por ejemplo, aquí yo tengo mi página de inicio, aquí tengo el editor y este de aquí abajo es el shortcut. Lo voy a poner aquí en editar y después en contenido, y como puedes ver esto es lo que vamos a ocupar. Únicamente es esto y el plugin va a ser todo, y ya tan solo con esto nosotros vamos a lograr el resultado que te había mostrado anteriormente. Como puedes ver se ve genial y es muy fácil instalarlo. Espero que te haya gustado el video. Si quieres saber algo más déjamelo en los comentarios y yo lo estaré checando. Nos vemos en la próxima. Adiós.